tal? Espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre lo que es una narración, una historieta. Vamos a identificar cuáles son las partes de la narración y cuáles de la historieta. Vamos a ver qué tipo de personajes tenemos, los tipos de narrador. ¿Ok? No olvides suscribirte, compartir el video, darle like y pulsar en la campanita de notificaciones para que sepas cada que subo un video. Sin más por el momento, aquí comenzamos. Vamos a trabajar entonces en la asignatura de español. Y vamos a tener como tema adaptar narraciones a historietas. Y el aprendizaje esperado transforma narraciones en historieta. Ahora recordemos lo que es el texto narrativo. Este tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por tener diversos elementos, tales como el narrador, y pueden ser sus tres variantes, o una de sus tres variantes, omnisciente, protagonista o testigo. Bien, los personajes, los principales, que pueden ser los héroes, los antagónicos, que pueden ser los villanos, y viene también lo que es el espacio, el lugar o lugar específico donde se va a desarrollar el relato. El tiempo es el momento o época en la que ocurre la historia. La acción es el argumento de la historia, que puede estar explícito desde un comienzo o que se va a ir desarrollando conforme va avanzando la historia. Debemos de saber también que debe tener una estructura, la cual se compone de tres partes, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Ahora hablaremos de lo que es una historieta o un cómic. ¿Qué es? Esto es una expresión artística que cuenta historias a través de dibujos y texto escrito en viñetas o de entrecuadro. ¿Qué es un villano en una historieta? El villano es el personaje malvado, especialmente en la ficción. En pocas palabras, es el malo de la historia. ¿Qué es el héroe en una historieta? A lo contrario del villano, es el personaje de ficción, pues sus características superan las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos, aunque no necesariamente entroncando con la ciencia ficción. Como ya lo había comentado, ¿qué es la narración? Pues la narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes en un lugar o en el lugar donde se está realizando el relato. La historieta se divide en cuatro partes en el planteamiento, el cual vamos a poner los datos de los personajes y la historia que permite entender la acción. Luego viene lo que es el conflicto del protagonista. Aquí es el hecho en torno al que se va a desarrollar la historia. Puede tratarse de lo que ocurre, necesita o desea el protagonista y alguien o algo no permite que éste lo cumpla. Después tenemos las peripecias y las aventuras. Son los hechos que atraviesa el protagonista para alcanzar su deseo o para salir del conflicto. Y por último, para cerrar, viene lo que es el desenlace. Aquí es la culminación de los hechos que le han dado sentido a la historia. A diferencia del texto narrativo, la historieta se compone por recursos gráficos. Las viñetas son recuadros en los que se ilustra lo que sucede en la historia y siguen un orden. Por lo general, se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada una es un momento preciso de la historia y conforme pasa de una viñeta a otra, avanza la acción y la narración. Las viñetas forman la historieta, que es un conjunto de elementos y texto que tienen como objetivo narrar una historia. Estas son de distintas formas, aunque las clásicas son rectangulares, pero pueden presentarse cuadrados, círculos, triángulos o la forma que más convenga. Además, entre cada viñeta hay una separación que se hace llamar calle, y estos espacios de división son importantes
ya que marcan el paso del tiempo y crean un efecto de lo que sucede entre una imagen y otra. Ahora vamos a hablar sobre los recursos gráficos. Por ejemplo, tenemos epígrafe para la narración. ¿Qué es esto? Pues son uno o más textos generalmente breves situados entre el título y el comienzo del texto. Después tenemos lo que es el globo de diálogo. Aquí se refiere nos dice que es una conversación específica de historietas y caricaturas, destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o pensamientos de los personajes en la estructura icónica de la viñeta. Una viñeta es el recuadro que contiene uno de los dibujos de la serie que forma la historieta o cómic. También tenemos los recursos gráficos u onomatopeyas. Estas son esas palabras cuya escritura imita el sonido de aquello que designa, por ejemplo el pum, bang. Después tenemos también lo que son los bocadillos. Estos no son los de comida, no. Aquí es una conversación específica de historietas y caricaturas, destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes en la estructura icónica de la viñeta. Y por último tenemos lo que es la narración. Este es el relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. Es lo que compone lo que es la historieta. En este tipo de texto narrativo, los dibujos son los encargados de representar la historia, y estos van acompañados de globos o bocadillos para intercambiar sus pensamientos. Ahora les voy a presentar algunos de los cómics que se han hecho aquí en México. Es fascinante esa literatura. Tenemos a Calimán, Chanoc, a la familia Burón, a Memín Pinguín y a Viruta y Capulina. Son muy buenos cómics. Si puedes, date la oportunidad de leerlos. Ahora te toca a ti realizar tu cómic. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco que hayas llegado hasta el final. Espero haber resuelto algunas de tus dudas. Hoy aprendimos a cómo realizar una historieta, qué es lo que debe de llevar y cómo debemos de realizar todo ese planteamiento. No te vayas sin darle like al video, compartirlo y suscribir, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si no es necesario, no salgas, quédate en casa. Recuerda lavarte frecuentemente las manos, con mucha agua y con mucho jabón. Si vas a salir, usa cubrebocas y así reducimos esta cadena de contagios. Cuídate, saludos a tus familiares, un abrazo y hasta la próxima. ¡Ánimo!